aquí. 7:30 en punto. Voces del Patio live. Esperando a nuestros queridos seguidores y a nuestro invitado que ya está ahí rápidamente, el señor Franklin. Perdón, dije Franklin. Franklin Pimentel. 1, 2, 3, probando. Mi hermano, bendiciones, ¿cómo estás? No sé si estoy derecho en 1, la 2, 3, cámara, probando. No, loco, tú estás como horizontal y es un negocio como horizontal, ¿verdad? A vertical. ver. Y ahora mejor, o todavía estoy mal. Te pusiste ahora del otro lado. Del otro lado. Entonces tendría que ponerlo así. Let me see. Yeah, por ahí es que Mi va la cosa. cosa. Entonces lo que. Ok, un segundito ahí. A ver cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Este asunto, un vertigo. Ay, 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 ay. Mira, Marcel, dame un minutito. Yo lo voy a cuadrar ahora con una especie de trípode bien fijo y Ujú. yo me uno en un minuto. ¿Oíste? Está Dale, pues. bien. Déjame darle subir de nuevo. Hey, Michael, ¿qué es lo que es? Henry. Hola, señores. Estamos esperando a nuestro invitado que se instale. Tiene problemas técnicos, o físicos, mejor dicho, porque es un trípode que está buscando. Hoy estaremos discutiendo un tema bastante interesante que siempre deja más preguntas que respuestas, ligado con el COVID, etcétera. Todavía el COVID, señores, es el tema. A esta altura del juego yo pensaba que ya íbamos a estar socialmente activos, saliendo, normal, etcétera. O sea, fue un asunto que empezó en marzo. Estamos en agosto, hoy estamos 1 de agosto y no salimos de eso. Pero imagínate, en un país donde dos camiones chocan paralelo, pasando un peaje, ¿qué no puede pasar? Me controlé el chat por acá. Michael, hola Sara, bienvenida. A ver, el viejo Franklin. Ahora sí, encontraste el trípode, bro. Uno, dos, tres. Ahora sí estoy derecho. Mi hermano, un Ok, abrazo, bendiciones, ¿cómo estás? todo bien. Qué bueno, un gusto verte. Tengo mucho que no te veo, ¿eh? Te me has perdido, como dicen por ahí. Héctor, entró el viejo corporán. Yanaris, Denis, bienvenida. ¿tú tienes forma de cómo enviar esto como tipo link para yo enviárselo a unas cuantas personas que se quieren conectar? Si tú puedes enviármelo por WhatsApp, porque tengo unas cuantas personas que se quieren conectar para que entonces se conecten, pónganse edificados con Ahora el tema que mismo. vamos a tocar. Es sencillo. Para que sea más rápido, solamente tienen que entrar a Instagram, buscar Voces del Patio y darle tun, tun al live, que está activo. Que déjame yo desde aquí de la laptop ayudarlo un poquito, ¿sabes? Que a Pero te voy a veces... compartir el enlace de todos modos.
a los fielmente de volvió un poquito controversial por la acción que tenía. Después hubo una disculpa pública por ese caption, pero no por el video, porque criticábamos las aglomeraciones. No importa el tipo de aglomeración, es lo contrario a lo que debemos hacer bajo las circunstancias. El COVID, aquí en el país, está azotando desde marzo y ya vamos por agosto y todavía estamos con el mismo tema. Un asunto que dura 2 semanas, un mes, mes y medio, y se resuelve con una mascarilla. Como decía hace un momento, ¿qué no pasa en un país donde 2 camiones intentan pasar al mismo tiempo por un solo carril? Paralelo, chocan y se desbaratan. Eso está viral, eso es increíble. Eso pasó aquí. Entonces, tenemos que coger cabeza. Lamentablemente tenemos que coger cabeza. Hola Anderson, bienvenido. Porque si no cogemos cabeza, si no ponemos de nuestra parte, si no tenemos disciplina, no vamos a salir de esto. Voces del Patio nace precisamente para fomentar el debate, fomentar la socialización. Y esta es una de las razones. Señores, nosotros somos Voces del Patio. Como decía, un micrófono abierto para todo el pueblo. Por eso tenemos hoy a nuestro invitado Franklin Pimentel, un joven cristiano, líder de su iglesia, quien va a tener la oportunidad de justificar la posición de su iglesia particularmente y generalmente de las iglesias ante esta emergencia. Recuerden, como siempre, sintonizar el podcast de Voces del Patio, siempre con temas interesantes. Envíenos sus sugerencias. ¿Qué temas quieren ustedes que debatamos en los próximos podcasts? Y claro, aquí también en los lives. Señores, mi nombre es Denis Ramos. Tenemos a Franklin Pimentel. Hoy estaremos hablando de la iglesia y la situación del COVID, principalmente, entre otros temas, y las preguntas que tengan ustedes. Yo creo que, a ver, son las 7:38, vamos a empezar. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí, que ya tenemos que darle, ¿verdad? Porque Ok, tenemos un tiempo Frank, límite. ya establecimos que tú eres un líder juvenil de la iglesia. Ahora bien, ¿quién es Franklin Pimentel? Háblanos un poquito de ti. Mira, hermano mío, Denis, Franklin Pimentel, o sea, yo soy un hijo de Dios como lo somos todos, soy un hacedor y cumplidor de la palabra de Cristo, todo lo más que se puede, soy una persona que me considero no perfecta, ¿verdad? Soy una persona accesible, soy una persona dentro de... soy parte del liderazgo de la iglesia, soy parte del liderazgo juvenil, trabajo de la mano con el pastor de joven encargado de la iglesia, soy mercadólogo, y ahí estamos nosotros afines, soy un hombre casado, soy bilingüe, soy traductor, entre otras cosas también por ahí que también hacemos bien. Entonces, Franklin Pimentel es una persona Víctima que de la tragedia del sector turismo. son víctimas de la tragedia del turismo, pero mira, que pasa algo, y tú dirás, ahí viene ya Franklin empezando con sus cosas cristianas, dice la palabra que el justo no mendigará pan, ¿tú me entiendes? Entonces yo entiendo que la crisis y la situación, todo lo que está pasando, nosotros como cristianos no dependemos en sí directamente de eso, sino de la voluntad del Padre, que Él va a sacar desde donde no hay de eso yo estoy claro. Esa es la fe en la que queremos, esa es la fe que profesamos. Vamos a llegar a eso durante la conversación, pero cuéntanos, ¿desde qué edad estás en la iglesia, Frank, y a qué edad decidiste unirte al ministerio, dirigir, ser como role model, el modelo? Mira,
Honestamente, yo creo que tuve un llamado desde mis 15 años, ese como un modelo, pero es un poquito relativo porque yo empecé a ir a la iglesia como tal, a la iglesia. So, quiero que me entiendan. A la iglesia como tal, yo empecé a ir desde mis 5 o 6 años, cuando mi mamá me llevaba, que por la gracia del Señor, aún es cristiana y te lo camino, me llevaba ya a la iglesia y yo conocí la iglesia, iba a la iglesia, era como si fuera un club social, yo tenía amigos, la pasaba bien, compartía en la escuela bíblica, en Hola la a todos. EBDB y todo ese tipo de cosas. Pero a mis 15 años yo tengo un encuentro personal con el Señor. Estamos hablando de tema de iglesia como institución. Estamos hablando ya de una relación con Dios que pretende llevar a las personas a tener una relación con Dios. Entonces yo tengo esa con el Señor. Yo salgo del Politécnico, me recuerdo a mi niño que voy saliendo con mi mochilita, yo solo caminando. Mira, en ese entonces nadie me estaba predicando, yo estaba un poquito desprogramado de lo que es iglesia y más un poquito más en juventud, un de chelcha, pues yo tenía 15 años, obvio. Cuando voy saliendo con mi mochilita solo, yo empiezo a hacerme preguntas en mi cabeza. En la escuela, yo termino, me gradúo, me hago un profesional, me caso con la mujer de mi sueño, que por la gracia de Dios me casé con la mujer de mi sueño, me caso con la mujer de mi sueño, soy exitoso, tengo esto, tengo aquello, pero al final, ¿qué hay? Muero ya y me extingo, o sea, se acabó, eso es todo lo que... Y se me metió una tristeza en el corazón, con 15 años que tú no te imaginas, y iba caminando hacia mi casa y yo iba llorando y no entendía el porqué, empecé a sentir como ese vacío. Y llegando a mi casa, yo escuché en mi mente esta voz que me dijo, mira, al final estoy yo soy Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me recuerdo que como los 5 días luego de esa experiencia, voy a la iglesia y están todos los jóvenes hijos de miembros, que ninguno eran cristianos, y hacen el llamado, y yo era parte del coro, porque tú me conoces, que yo soy como extrovertido, y hacen el llamado, y yo digo, bueno, yo voy a pasar para que ellos pasen. Y cuando yo pasé, yo fui como de influencia para que ellos pasaran y nos convertimos todos. Yo hasta el sol de hoy llevo una relación con el Señor estable, una relación Ok, con el Señor vive y ok. eficaz. Eh, Ok, básicamente fue un momento de iluminación, pero pasando rápidamente, Frank, a tu iglesia, al día de hoy. sí. ¿De qué naturaleza es tu iglesia? Pues nosotros tenemos que hay evangélicas, hay adventistas, hay pentecostales, eh, hay independientes, hay muchos rumores incluso de por qué las iglesias quieren abrir, que si son un colmado, son un negocio. ¿Cuál es tu iglesia? O sea, ¿cuál es la raíz? Mira, para yo hablarte de eso, tengo que profundizarte un poquito, porque aquí las personas están un poquito cortas con los temas se puede Corta. decir, de la rama, un poquito corta, de las ramas de las iglesias, de la visión que las iglesias llevan. En estos últimos tiempos, más que una rama, una denominación, las iglesias siguen una visión. Mira, yo pertenezco a una iglesia que es apostólica, es una iglesia que cree en lo profético y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo te puedo decir, dentro de lo que la gente normalmente conoce, bueno, yo pertenezco a la iglesia evangélica, pero yo creo que la visión que cargamos y que llevamos trasciende lo que es un simple nombre o una simple, si se puede decir así, un simple concepto de lo que representa. O sea, no es tan sencillo porque Dios no se encasilla en una esfera, en una religión, en doctrinas humanas. Ok. O Sería un sea tema muy que, extenso y profundo y podemos echar el live entero hablando de eso, pero más o menos son unas ok, pinceladas de establecimos lo que es. que tú estás representando la iglesia evangélica. En otras palabras, una denominación que cree en los apóstoles, básicamente. Hoy en día ustedes tienen reales profetas. Y Sí. sorry por ponerlo así, pues No, no es mi no, credo, tranquilo, pero sí, claro. ok. Mira, Entonces, más que querer, escúchame, pero más que querer, sí, pero abordamos de eso ahora. La pregunta en sí era,
¿Cuál es la naturaleza? O sea, ¿es una iglesia independiente o ustedes responden a una conglomeración de iglesias? Mira, nosotros somos una iglesia hija que estamos bajo la cobertura de la iglesia Rey Jesús que pastorea el apóstol Guillermo Maldonado. No pertenecemos a un concilio, sino que pertenecemos a una visión que con otra iglesia. No pertenecemos, digamos, a una red de iglesias asociadas o un sindicato de iglesias, si se puede llamar así, sino que respondemos a una visión asociada. Somos de una iglesia independiente, pero bajo la misma visión que la iglesia del apóstol. Él nos capacita, él nos, bueno, nos Ok, imparte de esa visión y la impartimos aquí en Bávaro. es como si fuera una franquicia, pero aplicado a la iglesia. Pretty Es much. una misma, es un mismo credo, una misma. Aquí dice Quiñones que ese tipo, el Maldonado, o sea, el Guillermo Maldonado es el nombre. Parece que tiene fama. Quiñones lo conoce, dino ahí en el chat, Frank. Mientras tanto, sigamos entonces entendiendo eso, con la próxima pregunta. Y ya entramos al tema del COVID. Desde marzo, estábamos mencionando, el COVID está azotando la República Dominicana, han habido cositas diferentes, detalles diferentes, consejos diferentes. Y primero, la gente sana no usaba máscara, después sí usen la máscara, ahora usen todo el mundo mascarilla, un va y viene vacuna, no viene, pero mientras tanto, lo que se aconseja para poder convivir, covidianidad, distanciamiento social, todo el mundo con su mascarilla, etcétera, y las actividades que no son necesarias no se recomiendan. Recientemente, esta semana, aprobaron los gimnasios, que aunque se entiende que son negocios que van a quebrar, etcétera, muchos entendemos que se puede hacer ejercicio en la casa y que ese distanciamiento solo sirve al comercio en sí, a los empresarios en sí, y no obligatoriamente beneficia la situación. Y lo mismo se piensa de las iglesias. Como por ejemplo, hay una pastora de Higüey, no voy a mencionar el nombre, que empezando el asunto forzó y abrió su iglesia porque por fe ellos iban a estar salvos. ¿Tú opinas que eso fue lo correcto, lo que indicó su fe, o fue una imprudencia? Eh, yo tengo dos puntos, porque yo a ella personalmente no la conozco. Yo soy noticia más profunda ver lo que pasó dentro de la comunidad. Lo veo desde un punto, no, y también lo veo desde un punto de que nosotros como cristianos, como líderes, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios porque en ese tiempo el país estaba bajo mucha sensibilidad con el tema del COVID. Ella tomó todas las medidas. Eso es increíble. La iglesia de ella, que está en Higüey, es una iglesia gigante. Tomó todas las medidas hechas, si no me equivoco, para de personas. Y ella solamente tenía, imagínate una dimensión de espacio para mil y pico con 80 personas. So, puede estar uno en la esquina, otro en la esquina. Después, más de 10, Sí, 15, pero 30 metros Franklin, de hay un distancia. detalle. Pero te Disculpa que te explico, interrumpa, pero hay te un detalle explico. con eso. Estamos hablando del principio, cuando todavía no se había autorizado que abrieran las iglesias, ni nada, ni ninguna aglomeración, Pero, nada de grupos de más de 10 personas. En ese entonces no podían haber 10 personas juntas pero en ahí un voy. sitio. Tú estás hablando que ya tenía 80, Pero, son más de 10. pero ahí voy, pero ahí voy. Vamos a hacerlo desde un punto lógico de la distancia, son más de 10. Te dije, el pueblo estaba atravesando por una sensibilidad socioeconómica y emocional incluso más fuerte que la que tenemos hoy en día. Era el principio del COVID. Como líderes cristianos tenemos que ser sabios. Yo, a mi entender, yo entiendo que ella debió mantenerse un poquito tranquila y someterse un poquito más a las autoridades y seguir con su servicio online y dándole el seguimiento a su gente hasta que la sensibilidad pues se fuera, porque en ese tiempo, no sé si tú recuerdas, las iglesias eran el foco del ojo de la sociedad. Toda la sociedad estaba enfocada en las iglesias. Bueno, estaba el tema del COVID, pero todo el mundo
tenía el ojo en las iglesias, en los pastores, en los líderes cristianos. Todo el mundo está enfocado en eso. Y es increíble, mira, que yo tengo aquí unos pequeños apuntes, y es increíble como esto vino afectando la congregación en parte, o las iglesias de diferentes puntos. Vino afectando las iglesias en 4 puntos este tema de la COVID, perdón, del COVID y la sociedad. El Ujú. número 4 que yo tengo aquí es que personas que ni siquiera hablaban, ni se expresaban, ni siquiera conocían a un pastor, empezaron a hablar de las iglesias, empezaron a hablar de los pastores, empezaron a hablar de los líderes, todos los grupos sociales. No, te lo puedo mencionar: ateos, eh, agnósticos, LGBT, entre otros. Todos empezaron a dar opinión. A mí me escribió un agnóstico y yo me eché a reír porque él me estaba hablando desde su posición como agnóstico, pero me estaba dando una opinión sobre las iglesias negativa. Y yo le decía, pero tú eres agnóstico. O sea, se supone que tú tienes que ser neutro. Eso es para que tú veas la presión tan fuerte que venía para las iglesias y los líderes en ese entonces. Pero esa presión fue utilizada para dar a conocer, y así lo veo yo, para dar a conocer el nombre de Cristo, que es nombre que está por todo nombre, a todo el mundo, hasta incluso lo que nunca hubieran Sí, escuchado o lo que nunca hubieran hablado de él. sí, pero realmente hay que entender lo siguiente. En ese tiempo recuerdo yo personalmente, y aquí Eric también afirma lo mismo en el chat, las noticias estaban con el ministro de Salud, que en ese entonces todavía tenía un chin de credibilidad, el COVID, lo que está pasando, lo que no, etcétera, toque de queda, distanciamiento, no más de 10 personas, y literal, en el país se empezó a hablar y a fijarse en las iglesias después que esa señora retó a la ley, porque realmente, tú lo sabes, en la Biblia dice que el mismo Jesús dijo lo de Dios a Dios y lo del César al César, que Claro. se supone que la iglesia no puede irse en contra de la ley, y ella literalmente, en un estado de emergencia, retó a las autoridades y por ende, iglesia o no, puso un muy mal ejemplo. Entonces, ¿tú Mira, entiendes que eso afectó a las iglesias o no? no, eso afectó en ese entonces un poquito a las iglesias, porque empezaron, vuelvo y te digo, el ojo de la sociedad estaba en la iglesia. Y te repito, mi respuesta a tu pregunta, porque veo aquí en Ujú. el chat, fue: yo entiendo que debió ser un poquito más sabia y manejarse un poquito mejor y quedarse en casa por la sensibilidad que estaba pasando la sociedad en ese entonces, más el pueblo de Higüey, porque se entendía que el COVID entró duro por el este, entró duro, fuerte Ujú. por el este. Entonces, esa fue mi respuesta para los que están aquí en el chat. Pero entiendo que ella debió ser un chin más sabia y manejarse un poquito mejor en ese ambiente. Y dile a Eric que también yo lo amo, yo lo quiero muchísimo. Que me pone en el chat que me quiere mucho. Ok, ¿cómo ha afectado a tu iglesia específicamente? ¿Qué medidas están tomando ustedes para evitar los contagios cuando hacen cultos presenciales? Mira, los cultos presenciales que se están dando allá en la iglesia se están tomando todas las medidas del lugar, que fue un listado que, de hecho, que se mandó desde el ayuntamiento, que las iglesias deben de tomar, ya que las personas llegan allá todas con sus mascarillas. Claro, digamos, si la población de personas pues, que se congrega es muchísimo menos de la cuarta parte de lo que recibe el local de la iglesia. Entonces se toman las medidas de las mascarillas, desinfección en la puerta, desinfección con máquina de ozono, luego otra desinfección con otra máquina, se toma la temperatura, y las sillas, todo el local está forrada con temas plásticos. Antes de cada culto, pues va un equipo, desinfecta pues, toda la iglesia, y para que la gente pueda entrar. Todos los aires acondicionados tienen también una estructura de desinfección. En fin, todas las medidas Ok, a vivir por haber. ok, perfecto, suena bien. Aún así, hay mucha gente que opina que las iglesias deberían manejarse por Zoom, por ejemplo, videollamadas, entendiendo que
el culto se supone que es predicando la palabra, guiando, etcétera. Entonces, ¿tú entiendes que eso es correcto o realmente hay una necesidad de que los cultos y las reuniones sean físicas? Mira, yo te lo voy a responder desde mi punto de vista espiritual. A Michael, sí, yo tuve un tiempo en el cura por hace muchísimos años, pero la carrera yo la terminé en UCAD. Bien, mira, desde el punto espiritual, el congregarse es esencial para un creyente, porque todos somos parte del mismo cuerpo. No es lo mismo yo recibir una transmisión que yo ir al culto y recibir de la presencia, de lo que se manifiesta, de lo que está pasando. No es lo mismo ni es igual. No es la misma conexión. Yo creo que Dios puede hacer un milagro como lo ha hecho a través de la pantalla. Igual, yo creo que Dios puede ministrarte a través de la pantalla, pero la palabra dice, es bueno que los hermanos estén todos juntos sin armonía. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, aunque con diferentes funciones. Yo creo que para un creyente, la disciplina de congregarse es fundamental, que es en algo que también el tema del COVID ha afectado a las iglesias, ha rompido con este patrón de disciplina y muchas personas han llegado a una etapa hasta de enfriamiento por el tema de que no, yo me congrego online, pero yo duro 2 o 3 domingos online, pero ya la disciplina de ir al templo, de recibir esa chequina, de recibir ese fuego, esa palabra, ya no está, ya no es lo mismo. Entonces yo empiezo como a enfriarme, hasta que la disciplina pues se pierde y en vez de conectarme al culto, pues yo lo que estoy viendo en Netflix. Mira, yo tengo ya un mes conectado al culto y no es lo mismo, yo voy a ver Netflix, hay una serie cualquiera. Entonces, de esa forma, este tema ha afectado también la congregación. Ok, O sea, básicamente, es importante. Y de hecho, es una vitalidad, uno como cristiano, congregarse a la iglesia. Porque hay que mantener el carbón encendido, como dice la palabra. ok, mira, acá nos dicen un par de cositas en el chat, te voy a ir leyendo. José Alberto acá dice que mucha gente está criticando a la iglesia, pero no viene de criticando por campaña política. Mira, las campañas del patio las estuvimos criticando muchísimo y realmente las iglesias no están haciendo gran cosa, si por falta de una mejor expresión, delante de las campañas políticas. Lo que hicieron en campaña simplemente no tiene nombre. O sea, la madre de las imprudencias, porque como un día, señor presidente, viene y dice, no se aglomeren, disciplina, etcétera, y al otro día está subido en una camioneta con una caravana, con un grupo de gente sin mascarilla, uno encima de otro, pero como ese no es el mismo, no lo estamos discutiendo, estamos hablando de las iglesias, y este es un segmento para dejar que Franklin acá, en nombre de la iglesia, diga, se justifique. Entonces eso nos trae a lo siguiente. Erita acá pregunta que si no se supone que el templo es uno y no el cemento. No, claro que sí, el templo Frank. somos nosotros, pero el templo hay que mantenerlo, el templo somos nosotros, pero el templo hay que mantenerlo edificado. Y yo no sé si tú conoces, porque tú puedes tener cierto conocimiento de la palabra o tú has estudiado algo, pero la fe funciona como si fuera un músculo. Tú tienes que mantenerte ejerciéndola para que la fe se mantenga viva. Sí, el templo somos nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros, pero el apóstol Pablo dice, eh, sean, sean uno conmigo como yo soy uno con Jesús, como lo es Jesús con el Padre. Es importante, es importante que estemos los unos a los otros, ayudándonos a fortalecernos. Acuérdate que la fe es un camino. Nosotros estamos, digamos, caminando por un camino que es totalmente diferente al del mundo. Estamos caminando en el mundo, pero por otro camino, bajo ataque, bajo presiones, bajo un ambiente de pecado. O sea, hay muchísima influencia en contra a la fe que nosotros profesamos o predicamos, que por ende necesitamos estar los unos a los otros unidos. No es lo mismo, Eric, y yo estar en mi casa sentado y no hacer nada, a yo estar congregado en la iglesia y llevando el evangelio. Mírate una cosa, en este tiempo, cosas que
la sociedad necesita es a Dios. Con toda esta pandemia y todas estas cosas, la gente está fuera de su mente. La gente le ha afectado física y emocionalmente. No solamente la pandemia, sino también los daños colaterales que la pandemia ha traído, como la economía, entre otras cosas. La gente necesita una palabra, bro. Y si nosotros como pueblo no estamos para darle esa palabra a las personas, para traer a las personas de vuelta a conciencia, entonces, ¿quién lo va a hacer? Tú te entras a las redes sociales, Eri, escúchame, tú te entras a las redes sociales y tú no vas a ver nada positivo. Pero tú vas a la iglesia y tú vas a escuchar a una persona y que te va a predicar, mira, no te preocupes, Dios está contigo. Tú, mira, aunque las cosas estén mal, no veas eso, que el favor de Dios está contigo. Y cuando viene a ver, tú sales de la iglesia y recibes un sinnúmero de bendiciones que se desataron ahí, pero la palabra dice que las cosas espirituales son locuras para aquellas personas que no caminan en el espíritu o que no la conocen. Por eso es tanta controversia, o por eso quizá no se me entiende, o no se entiende el punto de por qué sí congregarse, de por qué sí estar ahí en la brecha. Yo te digo algo, hay personas que critican el tema de las iglesias y no van a la iglesia. De hecho, muchos miembros dejaron de ir por el tema del COVID y el contagio, pero sin embargo van al supermercado como si se les pegan a todo el mundo, pero van al banco a buscar dinero de fase y se les pegan a todo el mundo en una fila, pero van y salen, vamos, aquí en Bávaro, van y salen a Palapisa y se sientan en una mesa con muchísima gente y se quitan la máscara y comen. O sea, Bueno, mira, al final, cuando me hablan de eso, haciendo es un un tema como paréntesis ahí, de doble moral. haciendo un paréntesis ahí, bro. Primero, los restaurantes, hasta donde yo entiendo, no están abriendo con mesa. Todos es takeout, tú no puedes quedarte ahí. Es lo primero. Y los que lo hagan, bueno, están haciendo lo contrario a lo que dice la ley y también lo están haciendo mal. O no la ley, sino las a lo que dice el último decreto de estado de emergencia. Pero lo que se ha criticado no es a las iglesias que abren, cumplen con el distanciamiento, ni nada por el estilo. Por ejemplo, está el asunto de los gimnasios que acaban de abrir y hay que ver cómo se da eso. Sí, realmente se toman las medidas necesarias, abre un foco, hay disciplina. Queremos que sobre el COVID, queremos ir al gimnasio. Cualquier otro tipo de cosas. Pero tú estás haciendo una comparación. Ir a la iglesia con ir al banco o ir a un supermercado. Tú entiendes que para conseguir comida hay que ir al supermercado y que se supone también hay reglas rigurosas que se siguen, termómetro, alcohol, manita limpia, distanciamiento, etcétera. No es como que la gente se está poniendo, alborotando encima de otro, aunque siempre va a aparecer uno que otro desorden. Y ahí fue donde vino el asunto con las iglesias, las que están cumpliendo con el distanciamiento, bien, se aplaude, eso está correcto y se entiende que no es lo mismo el contacto humano, aunque sea con una distancia de 1 metro, que una pantalla. Yo entiendo lo que tú quieres transmitir con eso y espero que entiendan los que nos están oyendo y viendo, pero cuando salen de las iglesias, esos hermanos que se quedan en el frente de la iglesia, muchas veces sin mascarilla, sin respetar el distanciamiento. Ahí es donde viene la crítica y donde vienen los videos y donde viene el ataque, como dicen los muchachos acá, a lo que está mal. No, pero es que hay siempre, es que yo apoyo eso. O sea, el tema de iglesias que no estén cumpliendo con los protocolos está mal. O sea, las iglesias tienen que cumplir con los protocolos. A eso que me refiero. Dentro de las iglesias que sí lo están cumpliendo. Entonces, es como tú dices, las iglesias que sí cumplen esos protocolos, pues bien aplaudidas son. Pero cuando yo te hago la comparación con el banco o con el supermercado, yo no te lo hago como entidad o como la necesidad que tú tienes que suplir con esas entidades, sino a nivel de aglomeración de personas. No compares cómo se maneja, y yo me gustaría que tú vengas aquí un día, no compares cómo se maneja el cuidado que se lleva en las iglesias
con el protocolo, al cuidado que te ponen una manito limpia en el supermercado y tú entras y está eso así full de gente. No es igual. Y mira, aquí decía Eric que a ver, como hablaba algo como del contagio. A ver, que ya no hay cama en los hospitales. Tú te haces un estudio y tú te pones a investigar de dónde viene tanto contagio para que no haya cama y tú te vas a dar cuenta, no tengo el dato exacto, pero que la minoría quizás viene de una iglesia. Que la minoría viene de una iglesia. Cuando se levantó la cuarentena, no, perdón, el toque de queda, cuando se levantó, que el país se volvió un desastre, que estaban apareciendo casos de 1000 y pico diarios, 900, 800, créeme que no eran de las iglesias que salían. No, eso definitivamente fue de las hermosas y grandes campañas políticas que se hicieron acá. Pero espérate, pero ese tema no lo tocamos. Vamos a ver las iglesias que son las que están trayendo algo positivo a la comunidad. Porque en la sociedad pasa algo. Cuando en los primeros días de la cuarentena atacaron muchísimo al apóstol Guillermo Maldonado por redes sociales y a nuestra iglesia también. Empezaron a decir, pero ¿dónde están los cristianos ahora? ¿Dónde están los pastores? Están escondidos porque está el COVID. Cuando nosotros empezamos a seguir las leyes terrenales, como nos manda la palabra, obedecer a las leyes terrenales, nos mandaron a cerrar y cerramos. Los cristianos o las iglesias usaron otra opción, empezaron Zoom, empezaron WhatsApp, empezaron a usar las redes, que ahora las iglesias están metidas en las redes aún más. Respetamos las leyes terrenales, pero un grupo se levantó en ataque de las iglesias. Entonces, yo no veo eso como una opinión o como un punto de vista, yo veo eso como un poquito de hate, honestamente, porque nos criticaron por cerrar, pero cuando las autoridades mismas dijeron que abran bajo los protocolos, las iglesias que abrieron con los protocolos, también la están criticando por estar abierta. El mismo grupo de personas que la criticó cuando cerraron. ¿Y dónde está ahora el Dios de ustedes? ¿Dónde están los que predican sanidad? Necesitamos las iglesias, necesitamos oración, necesitamos a TV Joshua, necesitamos a Guillermo Maldonado, que me mandaron una imagen del apóstol escondido. Eso fue como un montaje en su casa, mirando por una persiana, de que a veces pasó el COVID. Cuando el apóstol estaba en Miami alimentando 300 familias diarias que tenían problemas de alimentos y transmitiendo 3 y 4 cultos diarios online, cultos en inglés, cultos en español, un sinnúmero, o sea, muchísimas actividades en su programa. Nuestra iglesia alimentó un sinnúmero de familias mientras estábamos cerrados también aquí en Bávaro, personas que sí necesitaban alimentos. Salimos a hacer el trabajo, a hacer la obra en la calle, pero nada de eso salió a la luz. Pero como nuestra iglesia, ellos vieron un sinnúmero más que también mientras cerraron estaban en la calle. Pastores y líderes que no le importó el contagio, le importó la necesidad que tenía el pueblo en ese entonces. Pero eso no salió tampoco. No, realmente en las noticias siempre sale lo malo, eso es una realidad. Pero atacamos a las iglesias porque abrieron, y es un punto de contagio. Puso una persona aquí un texto de Isaías que me da pena si esa persona es cristiana. Un texto de Isaías que dice: hijo, ocúltate hasta que el mal pase. Eso era Dios hablándole a Isaías en un problema, en un momento determinado y con una situación específica. Lo que está pasando ahora a nivel mundial, no lo que pasaba en ese entonces con esa persona, a nivel mundial necesita de la iglesia. Donald Trump, el presidente de una de las naciones más grandes del mundo, de la potencia mundial, decretó y dijo que se abran las iglesias ya porque el país necesita oración. El país necesita a Cristo. Es necesario. Bueno, mira, realmente yo no me fuera ahí ese ejemplo porque Donald Trump también declaró o dio el permiso, o indirectamente también el del gobernador de Florida, declaró que la lucha libre era una necesidad de entretenimiento para la gente, que la gente necesitaba entretenimiento. Y si seguimos por ahí, vamos a poner que Donald Trump sea ateo o no crea, va a ver a la iglesia como un show, un entretenimiento. Así que mejor bueno, no agarremos ese ejemplo. Yo solo te pongo ejemplo. Como ellos vieron un sinnúmero de personas también poderosas que dijeron lo mismo. Es necesario que en este momento es necesario que la gente tenga un encuentro con el Señor. Es necesario que las iglesias oren por la nación. La palabra dice: mira, si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y orare
y buscaré mi rostro, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero la persona en vez como de arrepentirse o decir, mira, lo que está pasando está grave, se están haciendo como de la vista gorda espiritualmente, porque las personas no quieren aceptar a Dios, porque no quieren ser confrontados de lo que están haciendo. Mira, yo voy a seguir como yo seguía, que la cosa siga y vamos a darle a esto. Los cristianos están mal. Bueno, una preguntita. Tú entiendes, tú representas a una iglesia evangélica, pero las demás denominaciones, las que no tienen que ver directamente con la iglesia evangélica, dígase adventistas, dígase católicos, etcétera, ¿tú tienes alguna idea de cómo se están manejando? ¿Qué tú crees? ¿Están Mira, manejándose bien también? honestamente, el manejo que tienen las demás denominaciones no te puedo dar una opinión porque no lo sé. Si yo te hablara de ellos, pues te estaría hablando de un tema que no conozco y no me No, gusta perfecto. inferir en temas que no manejo. No sé cómo se Mm, están manejando, no sé cómo lo están haciendo. Yo ni siquiera sé si están usando las redes sociales para transmitir su mensaje y mantener a sus feligreses. Pero si de algo yo estoy bien seguro, es que cuando al fruto que está listo es al que se le tira piedra. Y en este tiempo, toda la controversia ha sido con la iglesia evangélica o con los cristianos, porque son los únicos que en este tiempo se han visto a la luz pública, que están trabajando y que siguen manifestando su fe en tiempos de pandemia. Bueno, ¿qué te digo? Mira, eso definitivamente. A mí me consta que la iglesia adventista está haciendo lo mismo, está en línea, porque mi abuela es adventista, y me consta que los testigos de Jehová también. No puedo hablar de las otras, porque realmente no tengo ese contacto. Pero, muy buena respuesta la tuya, dicho sea de paso. Pero ya que entramos en eso, siempre hay unos temitas que vienen acá y hubo otra cosa que tú habías dicho, y realmente hay una pregunta por ahí y nos la mandó el compañero Nesatiel. Y básicamente, bro, esas otras denominaciones, eh, ¿qué tú opinas de ella? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál lleva el verdadero mensaje? Mira, vuelvo y te digo, tú vas a decir, bueno, a Mauri Franklin se quiere salir debajo de una patana. No, no te puedo decir de las demás denominaciones o de las demás religiones. No te puedo hablar de ellas, pero sí yo te puedo hablar un poco decía Pablo, y me gustaría, wow, lo voy a buscar aquí en Google, y me gustaría citar un verso de Primera de Corintios del día al 7. Si me lo permite. Del día al 17. Dale, dale. Si me lo permite leerlo, te lo leo. Vamos a ver. Ese fue en Corintios, ¿cierto? Dame un segundito. Estoy casi ya. Corintios 10 al 17. Corintios 10. Del 12 al 17. Del 10 al morir algunos. Si da mucha Bueno, brea, lo pasamos tardando un para poco. luego, Mira, Frank. no, mira. El tema de la religión, el que Pablo os decía, muchos dicen que yo soy, muchos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cefa, otros dicen que son de Cristo, pero ciertamente uno solo somos en Cristo Jesús. Luego habla otra cosa, pero al final termina predicando un evangelio que no sea de palabrería ni con sabiduría humana para que el sacrificio y lo manifestado en la cruz no quede nulo. Yo no te voy a señalar que la iglesia católica, la adventista, la cristiana, la pentecostal, las denominaciones son la correcta. La iglesia correcta es aquella iglesia que profesa el nombre de Jesús, es aquella que manifiesta las cosas espirituales que manifestaba Jesús, porque dijo, y mayores cosas en mi nombre, y les servirá como señal a futuras generaciones. Entonces, yo no te voy a decir, mira, lo que los católicos hacen está mal. Ahora, si no predican a Cristo, si no manifiestan a Cristo, hay un fallo. Si los cristianos evangélicos no manifiestan
a Cristo y no predican a Cristo, a un Cristo resucitado, hay un fallo. Toda iglesia que no predique a un Cristo y a Cristo resucitado, entonces está desviada. Yo personalmente no te la puedo recibir como una iglesia que está bien o que está en lo correcto, porque Cristo no es el centro de su fe. Cristo Esas son las el cristianas. norte o su visión a la manejar. Yo te digo, Ahí sea estamos cristiana, hablando de las sea católica, denominaciones cristianas solamente, pues hay otras religiones que no tienen que ver con cristianismo. No, pues espérate. El católico, el adventista, el bautista, el evangélico, todos son denominaciones dentro de la religión cristiana. O sea, en base al Cristo. Pero hay otras sí. religiones en el mundo que no tienen nada que ver con el asunto y no se pueden criticar por no creer en Cristo, pues eso no está en su base, se respeta, como dice Anderson. Pero vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tú opinas de la iglesia interviniendo en temas de Estado? No opinando, porque todos como ciudadanos tenemos derecho a opinar, sino buscando politizar la iglesia. Como que la iglesia tenga opinión en cuanto a A temas forma en que se políticos. maneje el gobierno, exacto, temas políticos, cómo se manejen cosas de Estado. Dime, ¿qué tú Mira, opinas como cristiano? eh, era algo que estábamos hablando incluso un poquito ayer, y yo te decía ayer que mira, la iglesia como tal, como tú dices, tiene derecho a ejercer su derecho, bueno, todo el creyente como ciudadano, a opinar, a participar. De hecho, si se quiere enganchar a la política, go ahead, es tu profesión, hazlo, no hay problema. Pero si no me equivoco, que creo que estoy en lo correcto, nosotros vivimos en un estado laico. La iglesia no influyen en los gobiernos, o sea, el estado y la iglesia están separadas. Un estado laico vivimos. El problema no es que la iglesia se metan a influir o a tratar de manipular a su conveniencia a los gobiernos. El problema que yo veo es que los gobiernos sacaron a Dios de su gobierno. No voy tanto con que las iglesias estén ahí metidos, pero voy en contra de que los gobiernos hayan sacado a Dios de su, eh, ¿cómo se dice? De su gobierno, o de su tiempo, como presidente, o como gobernador, lo que sea, whatever. En el principio, una de las naciones más poderosas, y fue una de las más ricas por muchísimos años, fue la nación de Egipto. Incluso esta nación alcanzó su máximo punto de poder y riqueza cuando esta nación idólatra permitió que José profesara y estableciera las creencias cristianas en ella. Fue la nación más rica, más poderosa, porque metieron a Dios en el asunto. Cuando evoluciona el tiempo, o sea, el tiempo avanza, sacan a Dios de los reinados, llaman a un hombre, hasta el sol de hoy, ya Dios no está en el asunto. No hay como ese punto de moral que pueda regir un gobierno entre lo que es bueno y lo que es malo. Sí, Cuando pero, se sacó bro, Dios del gobierno, se sacó y se eliminó automáticamente un punto de moralidad para poder eh, regir un estado, brother. Frank, pero aquí hay una contradicción, porque al principio del chat estábamos hablando de que lo de Dios a Dios y lo del César al César. Entonces, en base a lo que tú me estás diciendo, aquí no aplica. Pues si lo de Dios No, a no, Dios no. quiere decir que en la iglesia, porque una cosa es como individuo, yo puedo ser cristiano y como individuo también soy ciudadano de mi país, Sí, que quiere decir que tengo todos los derechos adquiridos, puedo ser candidato político, etcétera. Pero de ahí a que, y eso está en el Nuevo Testamento, estaban vendiendo dentro de la iglesia y haciendo comercio. Jesús llegó y sacó y barrió a todo el mundo porque en la iglesia no. Sin embargo, la iglesia como institución hoy en día, en este país por lo menos, tú ves candidatos que están dentro de la iglesia haciendo campaña. En base a eso que está en el Nuevo Testamento, eso es incorrecto. Jesús lo repudió. Y también dijo que lo de César al César y lo de Dios a Dios. Eso quiere decir que están separados. Y aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta que aunque hay muchos religiosos, la mayoría de los dominicanos creen en una religión, hay ateos.
hay personas que profesan otra religión que no es cristianismo. Entonces, si la iglesia como tal, la iglesia cristiana está en el gobierno, ¿no es injusto para esas minorías? Mira, cuando tú me dices, mira, lo de Dios a lo de Dios y lo del César a lo del César, ese mensaje como que se te dispersa un poco, porque si tú te fijas, en ese entonces Jesús estaba siendo atacado por una minoría para que él incumpliera las leyes en el momento, en frente de los hermanos, buscando que Jesús se revelara para que fuera apresado en ese entonces. Entonces Jesús le responde con sabiduría, lo del César a lo del César, ¿quién está en la cara de la moneda del César? Pues dale la moneda del César y a Dios dale pues lo que es de Dios. Entonces ahí Jesús hablaba de eso, pero si nos vamos a este punto como tú lo llevas, yo te refutaría esa pregunta a ti. A Dios lo que es de Dios, pero ¿qué es lo que no es de Dios? No hay nada en el mundo que se escape fuera de lo que es o no es de Dios. Al final todo es de Dios. Sí, pero Todo, eso es pero ahí si voy. yo profeso cristiano. Si yo soy ateo y no creo en Dios, no existe. Pero, mira, yo le dije a un ateo en una ocasión que me dijo, yo no creo en Dios. Me dijo, yo no creo en Dios y para mí Dios no existe y Dios no es esto, Dios es aquello. Y me dio un montón de cosas de Dios. Y yo le respondí a él, yo creo que tú crees más en Dios que lo que creo yo. Y me dice, ¿pero por qué? Porque la palabra dice que Dios es el autor y el consumador de la fe. Dios es la fe misma. Entonces, cuando tú me dices a mí que tú no crees en Dios y lo mantienes con tanta firmeza, yo puedo ver el tamaño de la fe que tú tienes en algo. El problema es que tu fe está desviada por otro lugar. Tu fe tú la tienes basada quizá en un punto de rencor o de dolor por situaciones pasadas. La mayoría de los ateos que te fijas, tuvieron una experiencia con Dios que quizás no le agradó y tienen un problema personal con él mismo. Esa es la mayoría Bueno, de los ateos, con todo lo que yo he hablado. Entonces, al final, aunque un ateo diga, mira, Dios no existe y porque yo no lo quiero, ya no existe. No, Dios no es un concepto. Dios no es una creencia. Dios es alguien y es real, es una persona. Tú no, mira, yo tengo este yaque amarillo y digamos que tú creas que es verde. El yaque no es una ideología de género. El yaque es amarillo porque es amarillo. No es un pollo que yo tengo puesto solamente porque tú lo pienses. Dios es lo que es porque es lo que es, independientemente de quien crea o no crea en él. ok. Y tú tocaste el asunto de ideología de género y había una pregunta, básicamente la última, y es lo siguiente. ¿Tú crees que alguien con preferencia sexual contraria a lo que, vamos a decir, manda la Biblia o te enseñan en la iglesia, puede integrarse y ser un verdadero cristiano o tú entiendes que tiene que verlo como pecado primero? Mira, yo te voy a hablar desde un punto bíblico y desde el punto de vista mío personal. Eh, yo no te puedo, o sea, no quiero que se vea como un hate, porque yo sé que hay muchas personas que están conectados y tienen pues, su pensamiento. La palabra dice, ni el fornicario, ni el adúltero, ni el ladrón, ni el mentiroso, etcétera, 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 ni el afeminado, ni hay una versión que dice, ni el que se echa con hombre. Muchas personas dirán, pero entonces pues se pueden echar mujeres con mujeres. No, no. Hay otra versión que dice, ni el que se echa con su propio sexo. Hablamos del homosexual. Heredarán el reino de los cielos, están en pecado y serán juzgados por Dios mismo. Entonces yo te digo a ti, eh, un homosexual, un homosexual puede servirle a Dios, pero no desde su condición de homosexual. Un mentiroso puede servirle a Dios, pero no será salvo desde su condición de mentiroso. O sea, Dios aborrece el pecado, full que sí, pero ama al pecador. O sea, la intención es que tú dejes de ser fornicario, tú dejes de ser pecador, tú dejes de ser homosexual y vuelvas al diseño original que Dios, como Dios te creó. Eri se ríe, pero bueno. Ok. Y
Y es así. Yo te hablo desde el punto bíblico, como lo dice la palabra. Ahora bien, no, mira, Franklin es un rey. No, yo no solamente hice énfasis en los homosexuales, yo hice énfasis en los pecadores, porque el problema de la homosexualidad es el pecado que eso representa. El problema de la mentira es el pecado que representa eso. El problema de la fornicación es el pecado que representa. Pero vuelvo y te digo, las personas critican, se defienden y se escuden porque no quieren ser confrontados por sus acciones, no quieren ser confrontados por las cosas que son. Si a mí me gusta hablar mentira, si a mí me gusta fornicar, adulterar, yo voy a defender mi posición porque eso es lo que a mí me gusta. Y yo voy a decir, no, mira, que es ok, voy a defenderme y me voy a matar con quien sea. Pero lamentablemente hay un ente que rige la moral y se llama Dios. Y si Dios dice está mal, está mal. Porque si Dios no existiera como ente regidor de la moral, de lo que está bien y lo que está mal, este mundo fuera un desastre. Porque el pedófilo, que es una aberración fea para el ser humano, violar al niño, el pedófilo, el que mata a niños por sacarle los órganos, el tratante de mujeres, le encanta eso. Es una mente frustrada que le encanta hacer eso, pero desde su ser, él siente que él está en lo correcto. Y si no hay un ente que rige lo que está bien y lo que está mal, divino, entonces cada quien, cuando entienda que está en lo correcto, pues lo va a hacer, punto. Y eso está bien. Y la Ok, sociedad tiene que aceptarlo. nos quedan unos minutos solamente para el live ya. Estamos en la fase final. Aquí vamos a ponerle atención a algunas cuantas preguntas que hay en el live. Aquí dice Eric de nuevo. Él hablaba ahorita del aborto en las tres causales y está diciendo acá que qué derecho tiene un pecador de elegir si entra o no a la iglesia un homosexual, que muchas veces es mejor persona que un mismo cristiano. El asunto de ver la paja en el ojo del hermano. Lo del aborto en tres causales es un tema que se extiende. No creo que los 3 minutos que nos quedan den para abordarlo, pero vamos a responderle a Eric, que tiene una pregunta básicamente, y es lo de la paja. Que si un cristiano como pecador tiene derecho de prohibirle o decir que no es admitido un homosexual o otro pecador en la iglesia. Mira, es que eso está mal, bro. Porque es que las iglesias son lugares que se hicieron para pecadores. Las iglesias son lugares que se hicieron para recibir al pecador para que sea sano. Así, esa es la función principal de las iglesias. Ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los pecadores se le tienen que cerrar la puerta de las iglesias. Ahora bien, se le Eso tienen también. que abrir para que tengan un encuentro con el Señor. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando te conté, a mis 15 años, yo solamente visitaba, pero yo hacía, bueno, de muchacho, coro de muchacho, yo no estaba alineado con Cristo. Entonces, cuando yo llegué, pues yo llegué, y se puede decir que yo llegué siendo pecador, buscando no ser más pecador. Esa se supone que es la función de la iglesia como tal. Entonces, lo que yo te digo ahí, vuelvo y te lo repito, y vamos a dar vuelta ahí 1 millón de veces. Dios ama al pecador porque todos somos creación de Él, todos somos sus hijos, pero Dios aborrece el pecado, my brother. Y al final, el pecado y Dios no hacen alianza. Por eso sacó a Adán del jardín del Edén, por desobediente, por pecado. Por eso sacó a Satanás del cielo, por pecador. O sea, al final, el pecado es algo que no compagina con la genética de Dios, si se puede decir, hablando humanamente, No, hablando. perfecto. Yo considero, igual que muchos que respondieron acá, excelente respuesta. Ya hemos llegado al final del tiempo, nos quedan literalmente 30 segundos. De parte de Voces del Patio, quiero agradecerte, Frank, por conversar con nosotros y dar tu opinión respecto a estos temas que, si bien son el tapete, principalmente la emergencia del COVID y lo de la iglesia, personalmente entiendo que hay una justificación y que no deben pagar los justos por pecadores. En fin, señores, gracias por venir a este live. Sigan siguiendo Voces del Patio.